Buenas, ¿me escuchan perfecto? Bueno, un gusto estar por aquí, muchachos. Siempre es muy agradable cuando ingresa uno al colegio, ¿verdad? Que es una gran parte de mi corazón está aquí. Y toparme a muchos de estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la UACA en que hemos compartido conocimientos. Entonces, agradecer al comité organizador que nos tomara en cuenta, no solo a las suscritas, sino al registro inmobiliario para venir a conversar aquí un ratito sobre lo que es la gestión administrativa. Y un poquito ya para entrar en materia, el profesional de la agrimensura que no se capacita, ¿verdad? Que no hace una capacitación más allá de haber terminado ya su profesión, pues obviamente va a estar desactualizado. Entonces, la oportunidad de recibir cuanto curso tengamos nosotros posterior a que ustedes se incorporen y aquellos que ya están incorporados, nunca la debemos desaprovechar. Entonces, hablar aquí de lo que es la obligación del profesional a través de lo que dispone el artículo 21 del reglamento de la ley de catastro resulta de importancia porque eso va a ser lo que ustedes necesitan hacer previo a que sean contratados por un administrado, por una persona, un futuro. Y dentro de esa perspectiva, lo que es el análisis de expedientes de gestión administrativa, yo no sé por qué a los profesionales les da miedo. Y les da miedo por una sencilla razón, que tienen que quitarlo ustedes. Y es pensar que ese expediente es jurídico y que ustedes como profesionales de la topografía pues no fueron capacitados para analizar un expediente jurídico. Entonces ese temor, y espero que al final de esta charla ese temor desaparezca, porque ustedes siempre van a tener al frente de un expediente de gestión administrativa a un asesor jurídico que los va a llevar de la mano. No podemos ir a hacer un levantamiento sin haber revisado un asiento registral y determinar si en la publicidad registral tenemos una medida cautelar que nos refiere a un expediente de gestión administrativa. ¿Y por qué hago este comentario? Son muchos los que yo me he topado que llegan a mi oficina y me dicen, licenciada, es que yo fui a medir, presenté el plano y hay una advertencia administrativa y yo no sé qué es eso. Entonces, ¿qué imagen da ese profesional a ese cliente? Es decir, ¿qué imagen da ese profesional al asesor que lo está atendiendo? ¿Y con qué cara ese profesional va a llegar a decirle a ese cliente que ese documento no se puede registrar? Entonces, a partir de eso, el estudio que debe hacer previo del artículo 21 tiene que ser su acompañante en todas sus actuaciones. Siempre. No es algo que podemos obviar, no es algo que podemos descartar. Entonces, un poquito hablando de lo que es el catastro y el registro, voy a iniciar con la historia de ellos dos, ¿verdad? Una vez que había una señorita que se llamaba Registro Público de la Propiedad y un galán que se llamaba el Catastro Nacional. Y durante más de 100 años empezaron a hacerse ojitos, así como nos hacemos ojitos. Bueno, ya yo no me hago ningunos ojitos, pero ustedes, por supuesto que se hacen estudiantes ojitos. Y espero que no con más de una, ni con más de uno, sino con una sola. Y empezaron a enamorarse. Más de 152 años tiene el registro de la propiedad, más de 102 años tiene el catastro nacional. Y un día se enamoraron y decidieron casarse. Y cuando se casaron se formó el registro inmobiliario. 2009, tenemos 10 años de ese matrimonio y ya tenemos un hijo. Y ese hijo se llama certificado inmobiliario. Entonces, esa unificación, que es como el primer punto de mi charla, es una unificación para entender que no es registro de la propiedad, que no es catastro nacional, que no es plano catastrado y que es asiento registral, es un asiento único. Y esa función de ustedes que le otorga el Estado a partir de la fe pública que tiene el Estado y que se quita y se las da a ustedes, es un traje blanco que no puede ensuciarse. No puede ensuciarse nunca, porque el Estado es el que es el fedatario público por excelencia y se los da a ustedes en 3 aspectos: área, ubicación y derrotero. Pero así como los ponemos, todos los que andan de blanco, yo este pantalón en la mañana, al final de la tarde lo tenemos sucio, hay que cuidarlo. Entonces, esa fe pública que está depositada en ustedes nace a partir de un fedatario público por excelencia que es el Estado y que deposita en esos fedatarios.
Entonces, a partir de esa unificación que se da de catastro y registro, hablamos de un asiento único que en el caso concreto y para lo que les corresponde a los profesionales de la agrimensura, da fe sobre el asiento catastral. Entonces, ese asiento catastral que se crea a partir de la medida que hace ese profesional, ¿qué viene a darnos? Certeza, porque el registro da certeza a partir de lo que ustedes nos dicen. No lo inventamos. Nosotros no decimos que la propiedad está ubicada ahí porque queremos. Decimos que la propiedad está ubicada en XY porque ustedes nos dijeron que está ubicada ahí. Porque atraviesa el proceso de calificación, censura, análisis del documento a través de esa participación del profesional de la agrimensura. Entonces, en este matrimonio, para nosotros es muy importante la función del topógrafo, ¿verdad? ¿Y qué es el topógrafo? Siempre lo digo así, cuando hablo de este tema, digo, ¿y dónde está ubicada esa finca que no tiene un plano catastrado en el asiento registral? Vaya usted a saber. ¿Dónde está? ¿Cuánto mide? No sé. ¿Cómo no sabe, doña Desiree? Dice 130 metros ahí, pero no hay un plano. No hay un plano. Y si no hay un plano, yo no sé si mide 130 metros cuadrados. Puede medir 140. O puede ser que no exista, porque no hay un plano. Entonces, todos aquellos inmuebles que no tienen un plano catastrado, yo requiero un asiento catastral que venga a describir inequívocamente el mismo. Es ese, no otro. Es que no es un requisito. A veces pensamos que la existencia del plano catastrado, a partir de lo que establece el artículo 30 de la ley de catastro, que dispone que para todo movimiento catastral debe existir un plano catastrado, es un capricho del legislador. No, no es un capricho del legislador. Es que el legislador sabía, ya desde 1981, que él necesitaba la experticia de un profesional de la agrimensura que le permitiera ubicar ese inmueble a partir del plano. Y si después de decir yo esto, ustedes no se sienten importantes, muchachos, yo no sé, muchachas, ¿cuándo lo van a hacer? Si no hay nada más importante que el topógrafo. Y si no, piensen en cada una de las obras de infraestructura que se hacen en este país y en otras latitudes, y si no hay un topógrafo atrás, ¿cómo las hacen? Este edificio, si no había un topógrafo atrás, no se puede hacer. Entonces, la importancia del profesional de la agrimensura la tiene muy clara el registro inmobiliario. Y dice que esa fe pública que viene del profesional me permite a mí dar como cierto y definitivo la ubicación de ese inmueble. Y si se equivoca el profesional, ¿qué sucede si el profesional se equivoca? ¿Qué sucede si el profesional adrede miente? Pues tenemos un procedimiento que permita publicitar esa inexactitud. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante para el registro que la publicidad. Absolutamente no hay nada más importante. Todos los días en este momento están registradores inscribiendo documentos. En este momento se están vendiendo fincas amparadas a la publicidad registral, con un plano de un colega de ustedes que lo hizo, que está diciendo que mide 145 metros cuadrados y se está vendiendo por metro cuadrado. Imagínense lo que es que estemos vendiendo el metro cuadrado 1 millón de colones. Una finca de 2.000 metros cuadrados, ¿cuánto cuesta? Entonces, es esa seguridad jurídica a la que el registro inmobiliario le da importancia, para decirle al mundo que lo que yo tengo inscrito ahí es cierto, porque me lo dio un fedatario público, porque hubo un notario que dijo que Desiree Sáenz Paniagua compareció para traspasar la finca. Hubo un notario público que dijo que Desiree Sáenz Paniagua, además de eso, manifestó su anuencia al traspaso del inmueble. Entonces el registro dice, no hay nada clandestino, todo es cierto, todo lo que yo publicito es cierto, porque eso da seguridad, porque el tráfico inmobiliario de este país se mueve a través de lo que cada uno de sus colegas y ustedes en el futuro van a hacer, a través de esa información. Entonces, para que entendamos y podamos relacionarnos de la importancia de la profesión de ustedes, pues aquí, en la tarde de hoy,
vamos a tener el protagonista que se llama el asiento catastral o plano catastrado, como ustedes le quieran decir. Ese asiento catastral que viene a describir en forma inequívoca la parcela o predio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? La descripción, y lo dice el reglamento, lo dice la ley, la descripción matemática del inmueble, gráfica y matemática del inmueble. Sí, no es que lo inventamos, lo dice la norma, pero además de eso se hace con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo del plano? ¿Cuál es la función del plano? Y me hubiera encantado decir aquí que es una pregunta que hago en el examen, pero tengo varios estudiantes que ya irían muy afinaditos para el examen del próximo jueves. Entonces no lo voy a preguntar, muchachos, no se hagan ilusiones. ¿Cuál es el objetivo del plano? El objetivo del plano es lo que yo pretendo hacer, es el movimiento registral que yo quiero. Segregar, reunir, para posesión, para concesión. Es decir, es lo que yo pretendo para rectificar el área. Ese es el objetivo del plano. Y ese objetivo, como somos un matrimonio, y este matrimonio sí funciona, perfecto, sí funciona, como es un matrimonio, el notario va a tomar en cuenta eso. Es que no puede utilizar un plano que ustedes catastraron como para rectificar área en disminución para segregar una finca. Es que yo no puedo utilizar un plano que dice parte de finca para rectificar el área en disminución, porque el matrimonio funciona, porque adentro tengo, un registrador que va a verificar que ese movimiento sea congruente con el plano. ¿Y por qué va a ser así? Porque tenemos un principio de concordancia, un principio de espejo. ¿Qué es lo que dice el artículo 18, 22 y 29 de la ley de catastro? El principio de concordancia es la relación entre lo que tengo en el plano y se reproduce en el asiento registral. Espejo. Concordancia. Plano de 120 metros cuadrados no puede generar una finca de 180. No puede serlo. No puede ser que un plano que proviene, que es parte de la finca 800 de Limón, segregue una finca que venga de la finca 95. ¿Por qué? Porque el plano dijo que era de los 800. Entonces ese objetivo tiene que ser congruente con el movimiento registral que realice el registro a través del notario. Y aquí tenemos que tener claro que la relación de asientos o principio de concordancia y de tracto sucesivo tiene una génesis. Y lo explico siempre así. ¿Qué es la conciliación jurídica o qué es la modificación de planos o qué es la conciliación que hacemos nosotros a partir del levantamiento que realizan en el campo? Pues es precisamente la oportunidad de saber de dónde viene esa finca. Como nosotros, yo tuve una mamá, esa mamá tenía una mamá y esa mamá tenía una mamá, entonces ¿de dónde viene el árbol? ¿De dónde proviene esa finca? Entonces, para poder hacer un buen trabajo, este profesional de la agrimensura tiene que entender cuál es la génesis de esa finca. Tiene que interpretar los planos para saber si la modificación de ellos está contenida dentro del área que ustedes están trabajando. Y para eso no tienen ninguna otra opción, muchachos, que hacer un estudio del asiento registral, un estudio de los planos que modifica, de las notas técnicas que tiene el documento. Entonces, cada vez que a sus manos llegue un plano catastrado o un asiento catastral, lean el plano. No es solo ver el área, no es solo ver las citas, es ver las notas técnicas que tiene el documento para determinar qué puso el topógrafo que antecede. Porque yo continúo con el trabajo del que antecede. Y si él dijo que ese plano era para describir la finca 100, pues es de la finca 100. No hay ninguna otra opción. Entonces, en este círculo vamos a tener a personas muy importantes, notario, ¿verdad? Pero empezamos aquí, empezamos con un topógrafo que le da el insumo técnico al notario en fase extrarregistral, fuera del registro, para que ingrese al registro el documento que permita llevar al juez, por ejemplo, a otorgar un título en una información posesoria, a un juez a otorgar un título en una localización de derechos, a un juez
a otorgar un título cuando estamos hablando de que la localización de derechos no se puede hacer en una sede notarial. Entonces vea que este círculo se va a dar siempre en el registro y aquí estamos. Es decir, no somos enemigos, somos de la misma familia. Es decir, todos los compañeros del catastro son colegas de ustedes. Somos de la misma familia, vivimos de lo mismo, ganamos de lo mismo. Sus familias y las mías y las de mis compañeros se mantienen de esto. Y le damos, ¿qué le damos al país? Le damos seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica no es un asunto del registro inmobiliario, es de todos, es de ustedes, que hacen un buen trabajo para que nosotros, esta fase sea perfecta, ¿verdad? Y podamos darle a este juez que otorga el título amparado en el artículo 9 y 153 de la Constitución Política la oportunidad de declarar derechos o cercenar derechos. Entonces, ya me adelanté a lo que es el principio de concordancia, es lo que me permite a mí determinar que ambos asientos van a ser congruentes y compatibles, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta que cuando hablamos de un movimiento registral, y si al notario se le olvida, pues a ustedes no se les va a olvidar, que los planos a partir del reglamento a la ley de catastro que se da en 2008, la modificación y deroga la anterior, introduce un concepto muy novedoso para ese momento, ya estamos acostumbrados a ellos, y es la caducidad de los planos. La caducidad no es otra cosa que el plano pierde los efectos jurídicos. Entonces el reglamento habla que los planos registrados para segregación y para reunión de finca tiene una vigencia de 1 año. Es decir, que el plano que estamos registrando hoy, 8 de noviembre del 2019, quedará, si no es utilizado dentro del movimiento registral, quedará caduco el 9 de noviembre del 2020. Entonces, igual los planos para información posesoria, como derecho de posesión, que describe la oportunidad de alguien que está ejerciendo actos posesorios en el terreno, ¿verdad? Tiene bajo su esfera de poder un terreno y lo plasma en un plano catastrado para irse, ¿a dónde? A la fase judicial, a que el juez le otorgue el título, porque tiene más de 10 años de estar ahí ejecutando actos posesorios en forma quieta, pública, pacífica y a título de dueño, pues viene aquí y le dice el reglamento, señor, si usted en 3 años no saca ese título, tiene que catastrar nuevamente. Porque esa es la caducidad. La caducidad no es otra cosa que el plano es como si no existiera. Igual contempla el reglamento que aquellos terrenos que estén descritos en planos catastrados, que son para instituciones del Estado, que describan, por ejemplo, en procesos expropiatorios, para traspasar al Estado, tendrán una vigencia de 5 años. Entonces, el Estado, yo no le puedo poner limitaciones, porque lamentablemente actúa al ritmo que le permite la normativa. Entonces, lo que es el inciso C del artículo 31 fue extendido mediante resolución considerada, mediante una directriz diciendo que los planos que son del Estado no entrarán en caducidad nunca. Porque yo no le pongo frenos al Estado, porque yo soy el Estado, el registro inmobiliario es el Estado y sabe perfectamente que un proceso expropiatorio puede pegarse en la vía contenciosa 10 años si la parte no admite que sea la expropiación, amparado en que el fin público no esté debidamente demostrado. Entonces, para que lo tomemos en consideración, pues ahí está el protagonista de la noche, ¿verdad? Con toda la información, y a esto me refiero, estas notas técnicas tenemos que leerlas cuando nos llegue a las manos, ¿verdad? Vamos a buscar siempre la situación geográfica, pero sobre todo la relación que pueda tener con el inmueble que estoy tratando. Partes del plano, ¿verdad? La parte superior, vamos a encontrar dónde está el sello del colegio, el número de presentación, que es asignado automáticamente, el entero bancario, porque muchachos hay que pagarle al Estado por ejecutar el trabajo, y aquí el sello de inscripción. Cuando el plano está caduco, usted va a encontrar en la parte inferior del sello de calificación que entró en caducidad. Y el cuerpo del plano, ¿verdad? Con el directorio, a lo cual ustedes dan fe pública de él, ¿verdad? El polígono que describe el levantamiento y que bien lo saben,
una vez que lo desarrolle, deberá dar esta figura con las tolerancias que se permiten y las notas técnicas. Y a esto me refiero de las notas técnicas. Por ejemplo, este dice, modifica el plano catastrado 680603. ¿Qué significa la modificación? Bueno, que esta parte de terreno que está aquí está contenida en un plano inscrito anteriormente. Esa es la modificación. Y tiene una nota que dice, este plano servirá únicamente para inscribir el inmueble. Una vez inscrito el fraccionamiento, el plano surtirá los efectos jurídicos. Es decir, que si este movimiento registral no se realiza, pues muchachos, obviamente el plano va a entrar en caducidad, una ubicación geográfica que tiene que ser relacionada de la mano con la situación geográfica del inmueble, y la parte inferior a lo que me refería es la parte de finca. ¿Qué significa esto? Que en la totalidad de este plano, la finca anda por aquí. Es una parte, es una porción, ¿verdad? Como el queque al que le cortamos una porción. Igual vamos a encontrar planos, ¿verdad?, tan antiguos como este. Y esto, por ahí hay un estudiante que posiblemente me oyó esto. Una vez le pregunté a un estudiante, ¿usted cree que este plano sirve o no sirve? Profe, no ve, dice, es del año 64, es viejísimo, eso no sirve para nada. Y chicos, yo soy del año 64. ¿Ustedes creen que el muchacho pasó? ¿Verdad? Y creo que todos me dan la razón en que merecía eso. No es el año, ¿verdad? Para reivindicarnos un poquito, Solera, no es el año lo que dice si sirve o no sirve, es la precisión, es la clase de levantamiento. Usted puede tener, ni el equipo dice si sirve o no sirve el levantamiento. Si usted puede tener el mejor equipo midiendo y midió mal, no sirve para nada. Entonces, no nos desgastemos pensando que esto no sirve, sencillamente porque es viejo. No, hay que ver si este documento, yo he tenido en análisis de expedientes documentos del año 26 que son coincidentes con la información que teníamos. Y he encontrado documentos del 2018 que no sirven. Entonces, vamos a tomar estos insumos catastrales como la forma en que nosotros tenemos que hacer un análisis para hacer un buen levantamiento. Y aquí está el hijo que les hablaba, ¿verdad? Un certificado inmobiliario. A este momento tenemos declaradas 152 zonas catastradas, ¿verdad? Y trabajamos ya no con un asiento catastral, sino con un asiento único donde tenemos la parte gráfica y además de eso las inconsistencias que podríamos haber detectado en el proceso de levantamiento de información catastral. El legislador atinadamente se dio cuenta que nosotros los seres humanos nos equivocamos, ¿verdad? Solo nuestro Señor no se equivocó. Y por ahí a veces decimos que se equivocó haciéndonos a nosotros tan imperfectos. Entonces, como nosotros sabemos que nos equivocamos, que el registrador se equivoca, que el topógrafo se equivoca, que el notario se equivoca, pues obviamente la norma, el reglamento de organización del registro inmobiliario prevé la oportunidad de corregir los errores. Entonces, cuando detectamos inexactitudes, que son los expedientes de gestión administrativa, los que diligencia el registro inmobiliario, ¿qué es? Aquel plano que el topógrafo indicó que estaba en la coordenada 100 era la 200. Aquel área que indicó 120 metros, pero eran 300 metros, ¿verdad? O 120 son 1200. Me imagino yo que partió del hecho de aquello que le decían a uno en el colegio, que el cero no significa nada, pero a la izquierda, no a la derecha, ¿verdad? Entonces, cuando nos detectamos inexactitudes de esas, el registro inmobiliario se asusta. ¿Por qué? Porque yo les dije que el registro vende seguridad, vende publicidad. Entonces, cuando yo detecto registro inmobiliario que hay una inexactitud, que hay algo que está malo, tengo que decirle al mundo. No se vale que yo solo diga lo que está bueno, yo tengo que decir lo que está malo, porque a partir de la inexactitud se están vendiendo las fincas. Imagínense que el plano diga 1200 metros y fueran 120 metros. Están vendiendo el metro cuadrado 1 millón de colones. ¿A quién creen ustedes que le van a cobrar esa área de más o esos dineros? Pues al registro. Entonces el registro tiene la posibilidad de que cuando detecta un error se corrija de inmediato por el registrador. Pero cuando ya hay terceros que se ven afectados ya no los podemos corregir. ¿Por qué?
porque ningún tercero va a permitir que de 1.200 metros se le baje en el área 120 metros, habiendo pagado él esa área. Nunca me ha llegado a mi oficina, muchachos, tengo 36 años de estar ahí, me hubiera encantado que alguien me diga que así arreglan las cosas, porque no tendría 1.500 expedientes. No, esa persona va a decir, no, yo compré 1.200 metros y usted me vendió de acuerdo a la publicidad registral 1.200 metros. Así que usted ve a ver de dónde saca esos 1.000 metros. Entonces, cuando yo no puedo venir a subsanar, a sanear, porque no me lo permite el titular, pues obviamente viene un procedimiento que se llama gestión administrativa. ¿Qué es la gestión administrativa? El procedimiento diseñado por el registro, por el legislador, que permite sanear las inexactitudes. ¿Y cómo saneo las inexactitudes? Pues con la anuencia del titular. Es la única forma que lo puedo hacer, dando audiencia. Me voy a poner el ejemplo, permitir poner el ejemplo registral de una finca que se hipoteca en 50 millones de colones. Ingresa el documento del notario a favor del Banco de Costa Rica, una hipoteca, el registrador se equivoca y no inscribe esa hipoteca, deja la finca libre. Dentro de un mes, el titular se da cuenta y dice, mira, se equivocó doña Desiree, ya traspaso esta finca libre de gravámenes. Y se la vende a don Marcos Zúñiga, libre de gravámenes. Cuando el banco se da cuenta, ya la propiedad está en nombre de un tercero. Ya no le podemos poner la hipoteca, porque ese tercero la compró limpia. ¿El 10 es el que va a salir hoy o es el tiempo que me queda? Ok. ¿Qué hacemos? Como yo tengo la oportunidad de resolver, ¿verdad? Inicio la gestión administrativa y el ordenamiento jurídico me da medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Es un procedimiento que anoto al asiento registral. ¿Para qué, muchachos? Para decirle al mundo que estoy investigando. Es una lucecita roja que se enciende para decirle que hay una inexactitud. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Las medidas cautelares, el expediente de gestión administrativa. Tengo como medida cautelar el aviso catastral, que es aquel que se pone en todas las fincas o planos en los cuales el programa de regularización, cuando hizo el mapa catastral, detectó inexactitudes. La nota de advertencia, que la utilizo para advertir, ¿verdad? Es una cinta amarilla que le advierte cuando estoy fuera de áreas que no están dentro de la información catastral que el registro levantó. Y la medida de prevención, que es cuando estamos al frente de un ilícito, de un hecho ilícito. Es decir, una finca que fue sustraída, que fue vendida no por su titular, sino un notario dijo que Desiree Sáenz compareció y no era cierto, ¿verdad? Es publicidad noticia, se le informa. Hay una persona que quiere comprar una finca con una nota de advertencia, la puede comprar, pero él lo que está haciendo es diciendo, yo la compro y veré a ver qué resulta el proceso, ¿verdad? Pero dentro de todo esto, el panorama que tenemos que ver es el saneamiento. Yo como coordinadora de la asesoría jurídica lo que más me interesa es sanear, no al expediente de gestión administrativa. Y en ese saneamiento, que es un vehículo bien grande, siempre tengo que tener a los topógrafos. Cuando yo tengo, por ejemplo, un plano que describe a 2 fincas, a 2 inmuebles, yo necesito que ese topógrafo me traiga información y me diga si esas 2 fincas existen, porque yo no tengo forma de saberlo. Entonces, cuando yo lo atiendo, le digo, ¿y las 2 fincas existen? Sí, doña Desiree, es que es una urbanización y está ubicada atrás. Ok, entonces hágame el plano de la finca que no tiene plano, o que tiene un plano inexacto. Pero de eso, si no me lo dice a mí el topógrafo, yo no tengo cómo determinarlo. Entonces es muy importante el saneamiento. Y vean, aquí estoy yo, aquí estoy, ¿verdad? Esos son mis asesores, estos son los asesores, tienen la vacuna, ¿verdad? Pero estos son ustedes también. Y aquí estoy yo estresada porque me entraron 25 expedientes determinando que hay inexactitudes. Y esta inexactitud registral, vea qué bonitos me quedaron ustedes ahí, ¿les parece? ¿Verdad? Esa inexactitud registral que genera un topógrafo que midió mal y genera un plano catastrado,
¿verdad? Y genera un asiento registral. Yo necesito un topógrafo que me lo arregle, ¿verdad? A veces necesito ¿a quién? Al notario público también, porque no basta con que ustedes hagan un nuevo plano, ¿verdad? Hay topógrafos que dicen, pero ya catastramos el plano, y sí, pero no me lo he llevado al asiento. Ah, tengo que llevarlo al asiento, y ahí. Por supuesto, porque el círculo hay que cerrarlo. Él no solo tiene que medir, él tiene que estar con él, tomando la información que tiene para trasladársela al notario y que ingrese a la corriente registral. ¿Y qué pasa? Triste, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando a mí el topógrafo no me ayuda? Cuando no hay un topógrafo de por medio, cuando el notario no quiere hacer la escritura o no hace la escritura adecuadamente, pues obviamente yo voy a llorar. ¿Por qué? Porque yo lo que busco con la gestión administrativa es corregir el error. Plano indicó 120 metros cuadrados, pero no era eso, eran 140. ¿Qué necesito? A él que mida, pero lo necesito a él para que haga una escritura pública que le diga a partir del principio de erogación al registro, corrija el asiento registral, para eso tiene un nuevo plano. Aquí tengo a un fedatario público que dijo que no son 120 metros, sino 130 metros, ¿verdad? Entonces, y si no lo logro hacer, ¿qué sucede, muchachos? Llego a la inmovilización. Y la inmovilización es nefasta para el titular. ¿Por qué? Porque sustrae del tráfico inmobiliario el bien. Si no puedo hacer nada más, quedo únicamente a expensas del saneamiento que pueda hacer la autoridad judicial. Entonces, para que tengamos claro, el aviso catastral proviene de una directriz que dictamos en el 2009 y que dice que se le pondrá a todas aquellas inexactitudes o inconsistencias que hayan sido detectadas en el momento de la conformación del mapa catastral. Y eso es. Así como está. Esa sí soy yo, ¿verdad? Lo que pasa es que el pañuelo no me lo puse aquí. Esa soy yo. Esos son los asesores. ¿Qué es lo que hacemos saneando? Corrigiendo. ¿Qué es sanear? Es reparar, es higienizar, es volver a la situación anterior lo que está malo. Es la única forma, porque si no lo hago así, ¿qué me va a ocurrir? Voy a tener que inmovilizar los asientos. Y si yo inmovilizo el asiento, ese titular no puede vender, no puede segregar, no puede traspasar, no puede hipotecar. Entonces solo imagínense que es como tener un cascarón. Es como si yo tomo la finca y la meto en una refrigeradora. Entonces, cuando ya yo llego al saneamiento, pues obviamente, y estas son todas las inconsistencias que se detectan en el programa de regularización, por ejemplo, si detecto la inconsistencia 3, fincas y un plano catastrado y le tengo un aviso catastral y los contratan a cualquiera de ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues un plano, el plano que describe esa finca para que el notario lo lleve al asiento registral. Y solo para que nos ubiquemos en todo lo que nos podamos encontrar, imagínense que en el programa de regularización, cuando levantamos el mapa catastral, nos encontramos esto. Esta finca está traslapada con esta, en este pedacito. Un topógrafo muy hábil, ¿verdad? Después de esta charla, llega mañana y me dice, licenciada, ya yo tengo la solución. Ya hablé con mi cliente y vamos a presentar un plano que descarta las áreas, rectificando en disminución. Aquí está. Estaba así y vea cómo lo higienizamos a través de la gestión administrativa. Porque es la única forma en la cual yo puedo volver a tener el bien libre para que el titular, tanto este como este, puedan realizar las facultades del dominio que establece el artículo 264 del Código Civil. ¿Qué hacen? Poder vender, traspasar, hipotecar, segregar, dividir, lo que usted considere que sea adecuado, ¿verdad? Y como la muchacha ya me está viendo muy feo, ¿verdad? Yo voy a concluir con algo muy importante. Está la fotografía aérea del Registro Nacional. Esto va a ser su casa dentro de un tiempo. Van a ser clientes de todo esto. A partir de aquí, ¿verdad? Ustedes van a estar aquí. No quiero dejar pasar la oportunidad para decir que
lo comentaba ahora en el almuerzo, en 4 días estaré presentando mi solicitud de pensión de jubilación. Después de 36 años de estar en el registro, espero Dios me dé esa bendición. Y muchachos y muchachas, ustedes, los que estaban anteriores a ustedes y los que vienen, me robaron el corazón. Los topógrafos me robaron el corazón hace 36 años que entré yo al registro. Entonces, esto que está aquí, de aquí mis hijos estudiaron, de aquí yo he podido dar clases en una universidad, de lo cual me siento muy orgullosa, de aquí la carrera de mis hijos, de aquí el almuerzo que llegaba a mi casa, los frijoles, y para ustedes también. Entonces, hagamos un buen trabajo, permitamos que esta institución sea grande, porque es de ustedes también. Gracias por darme la oportunidad de estar por aquí.